Millonario humilla a joven mendigo que soñó con volar su propio avión. La escena era digna de un escándalo de portada. Un grupo de curiosos se reunió alrededor del viejo hangar donde Abril Salvatierra, una ingeniera aeronáutica de brillante futuro, limpiaba escombros, con la mirada perdida en un mundo que le había dado la espalda. Su cuerpo, casi invisible entre la basura y el polvo, se encorvaba bajo el peso de un sueño arruinado. Aquella mañana el viento soplaba con un aire gélido que apenas podía disimular el calor de su desconsuelo. Un lujoso coche negro se detuvo frente a la entrada sin parpadeo. Emiliano Robles, su antiguo rival, descendió como un rey, rodeado de un halo de arrogancia. Sus ojos, fríos y despectivos, recorrieron la escena como si evaluara una derrota. «¿Qué estás haciendo aquí, mendiga?», se burló, lanzando una mirada despectiva hacia Abril. Las risas resonaron entre la multitud, un eco cruel que golpeó a Abril con más fuerza que cualquier crítica que hubiera recibido antes. Aquellos que alguna vez la admiraron ahora la veían con desprecio. La joven sintió un ardor agudo en su pecho. Era la humillación en carne viva. Mientras Emiliano disfrutaba del espectáculo, Abril pensaba en el Lynx X-7, el revolucionario avión que una vez soñó diseñar. La imagen del aparato, surcando los cielos, desafiando a la gravedad, estaba tan lejos ahora como el espacio mismo. No era solo su idea, era su vida, su pasión. Pero Emiliano había robado esa oportunidad, llevándose su sueño a la cima, mientras ella se deslizaba a la sombra. Un giro inesperado cambió el curso de su rutina. Luciano Bárcenas, un millonario apasionado por la aviación, detuvo su vehículo a su lado. Sus ojos se encontraron. No era un hombre cualquiera. Su mirada irradiaba curiosidad y determinación. ¿Quién era este extraño que, sin conocer la verdad sobre sus caídas, parecía ver el potencial oculto en ella? «¿Te gustaría volar?», preguntó. Su voz era como un bálsamo que aliviaba las heridas de su alma. Ella apenas pudo responder, todavía temblando por la humillación reciente. Con la ayuda de Iván, un mecánico talentoso y generoso, y Esteban, un pasante lleno de ideales, Abril decidió que no rendirse sería su nuevo grito de ¡Guerra! Lo que comenzó como limpiar un viejo hangar pronto se transformó en un taller de creatividad. Se enfocaron en innovar, en construir oportunidades donde antes había solo desolación. Pero el escepticismo se alzaba como un muro. Las dudas de los demás amenazaban con aplastarlas, y la sombra de Emiliano seguía acechando. Fue en una tarde oscura, cuando tras días de trabajo arduo, Abril descubrió algo inquietante, una falla crítica en el diseño del Lynx X-7, que podría ser catastrófica. Su corazón latía con fuerza. Podía salvar vidas, hacer que volar no fuera un terreno de tragedias. Pero ¿cómo comunicar su hallazgo sin ser atacada, sin que la gente la despojara de su credibilidad? Una vez más, la comunidad, atenta, comenzó a murmurar. ¡Sorpresas! Y revueltas se gestaban en el aire. Cuando la tragedia parece inminente, una luz podría surgir entre las sombras. Pero el pasado de Emiliano aún acechaba y el tiempo se frenaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La comunidad murmuraba, expectante. Abril, con el corazón acelerado, sentía como el aire se tornaba denso. Tenía en su mente la evidencia de la falla en el Lynx X7. El ruido de las voces se hacía casi ensordecedor. Emiliano desde la distancia observaba con una sonrisa burlona que le daba un aire diabólico. El tiempo parecía un enemigo feroz. Cada segundo pesaba como plomo. De pronto, un grito desgarrador rompió el tenso ambiente. ¡Cuidado! Una figura emergió de la multitud, corriendo hacia el hangar. Miguel, un niño del barrio, lleno de energía y sueños, pero en su rostro apareció el pánico. Se giró al instante, preguntándose qué ocurría. ¡El coche! ¡El coche de Emiliano! Gritó, con lágrimas en los ojos. Abril sintió un escalofrío, una angustia creciente, cuando vio que el lujoso vehículo negro comenzaba a deslizarse descontrolado, desplazándose hacia la multitud. El horror se apoderó de ella como un puño cerrándose en su pecho. Emiliano, que había estado en el centro del espectáculo, apenas podía profesar lo que ocurría. El coche chocó con un estruendo ensordecedor, llevándose por delante un viejo soporte del hangar, mientras el sonido de metal contra metal resonaba en sus oídos. La multitud retrocedió, algunos gritando, otros en estado de shock. Pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió luego. El capó del automóvil se abrió violentamente y de él emergió una nube de humo. Y en ese instante el aire se llenó de una serie de explosiones que resonaron como truenos en un cielo despejado. Abril quedó paralizada, sintiendo el tiempo detenerse. Una sombra oscura se proyectó frente a ella. Todo fue confusión y la imagen de Emiliano luchando por recuperar el control se difuminó ante sus ojos. Un grito, y luego el fuego comenzó a devorar el automóvil, iluminando la escena como un espectáculo macabro. La defensa de sus sueños, su lucha por superar a un rival, todo quedó eclipsado por el caos. En medio del remolino de gente huyendo y el humo que subía al cielo, Abril, por un breve instante, vislumbró a Luciano. Él estaba en el borde del tumulto, observando con una mezcla de horror y determinación. Pero lo que la sorprendió aún más fue cuando Emiliano, cubierto de cenizas, se volvió hacia ella, con los ojos desorbitados. «¡Tú lo sabías!», gritó. Su voz desgarradora rompía con la agonía del ambiente. «¡Tú lo sabías y me dejaste caer!». Abril sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Aquella revelación inesperada la impactó como una traición, y su propia confusión se volvió nebulosa. ¿Sabía lo que podría suceder? La tensión se adensó. Las miradas de los otros se volvían en su dirección, cuestionando, juzgando, que la atmósfera se llenaba de sospechas y acusaciones. Era un caos, y en el centro de la tormenta, las sombras comenzaron a salir a la luz. Las risas y el desprecio del pasado se transformaron en eco de un presente que la arrastraba a un abismo de dudas. La gente murmuraba sobre conspiraciones, sobre secretos inconfesables que habían comenzado a volar por los aires. Abril se sintió pequeña, atrapada entre el dolor de perder su propia voz y la carga de lo que podría haber dejado caer. Pero en el corazón del tumulto, un nuevo fuego empezó a arder en su interior.
el deseo de descubrir la verdad sobre Emiliano, su propio sufrimiento en su mente, afectándola de una manera que nunca habría imaginado. Abril miró a su alrededor, sintiendo que todo cambió de golpe. El impacto la dejó temblando, abriendo una brecha en sus convicciones, y una determinación renovada comenzó a surgir en su ser. Había tanto por resolver, pero el costo podría ser todo lo que había soñado. Abril se quedó en shock, atrapada en un torbellino de emociones. La imagen de Emiliano gritando, el accidente, el fuego, todo era un caos. ¿Qué había pasado? ¿Era esto una señal del destino? Su mirada recorrió la multitud, ahora aterrorizada, y en medio del miedo vio a Luciano, parado firme como una roca en medio de la tempestad. Pero lo que sucedió a continuación nadie lo pudo. ¡Caver! El humo se espesó, y de pronto alguien gritó: ¡Miren, el garaje! Todos se giraron, y en un instante una explosión resonó. No fue el coche, sino la estructura del hangar que comenzó a ceder. Los gritos de alarma llenaron el aire. Abril esperaba lo peor. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que el peligro se hacía cada vez más real. Los destellos de chispa y metal junto a explosiones se hacían eco en su mente. ¡Erran! Alguien exclamó, y la multitud comenzó a desplazarse, buscando refugio. Los rostros se llenaban de pánico, los niños lloraban, los adultos empujaban a otros, intentando escapar. Como un reloj de arena, el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. Abril, sin pensar, se movió hacia el fuego. Era una locura, pero había algo. Un impulso a no dejar atrás el lugar que había sido su refugio, su sueño hecho realidad. ¡Abril, no!, gritó Luciano, acercándose y tratando de tomarla de la mano. Pero en ese momento, alguien, al fondo, a mitad de caos, llamó su atención. Un destello brilló entre las llamas, y ella lo vio. Una figura familiar, cubierta de cenizas y visiblemente herida, estaba ahí. Era Emiliano. La imagen era surrealista. El hombre que había sido la fuente de su dolor ahora estaba de pie. ¿Qué hacía ahí? Pero lo que más la impactó fue su rostro. Había una mezcla de furia y determinación. ¡Abril, ayúdame! Su voz rasgó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, salió disparado hacia ella, con una mano extendida. Todo sucedió tan rápido. Luciano empujó a Abril hacia un lado justo cuando Emiliano tropezó, y en un instante su mano se aferró a la de Abril, derribándola al suelo. El impacto la dejó aturdida, mientras el hangar crujía a su alrededor. El mundo giraba, el desastre estaba sucediendo, pero en su cabeza resonaba solo una pregunta. ¿Por qué estaba Emiliano allí, pidiendo ayuda? Desesperada, trató de comprender. «Déjalo, no vale la pena», gritó Luciano. Pero Emiliano, entre susurros y gritos, le explicó: «Nunca fue mi intención. Me amenazaron. Todo fue una trampa». Sus palabras eran incoherentes, pero el temor en sus ojos era palpable. Abril sintió que el suelo se desmoronaba debajo de ella. ¿Podía confiar en él? ¿Era posible que lo que había considerado su enemigo fuera en cambio una víctima? El aire se volvía irrespirable, las llamas crecían, y en medio de ese caos, un segundo preciso abrió un abismo de revelaciones en su mente. Un grito rompió el silencio. «¡Detengan esto!». Una figura se adentró desde el otro lado del hangar. Un hombre en traje, su rostro totalmente familiar. Era el padre de Emiliano. «¡Tú no! ¡Yo no te dejé entrar!». Su presencia era intimidante.
y las miradas de la multitud se tornaron hacia él confundidas. ¿Estaba ahí por un sinfín de razones? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? Las conexiones comenzaron a entrelazarse en la mente de Abril. ¿Qué si su sueño, el Lynx X7, había sido un mero peón en un juego que iba más allá de lo que había imaginado? ¿Qué si había diseñado una máquina que nunca debería haber existido? La atmósfera se volvió eléctrica y el eco de los murmullos se intensificó. Emiliano, atrapado entre el fuego y su padre, con la mirada llena de desespero, parecía a punto de revelar algo que cambiaría todo. Todo lo que pasó fue... Y entonces, otro grito desgarrador. Una explosión más retumbó, y el hangar se tambaleó. Abril, Luciano, Emiliano, el padre en la penumbra, todo estaba a punto de desmoronarse y quizás hasta su propia realidad. ¿Quién era el verdadero enemigo? Las llamas comenzaron a envolverlos y en ese instante las verdades estaban a punto de salir a la superficie. Abría un camino hacia un futuro desconocido, donde los secretos se desplomaban como las paredes que los rodeaban. Podrían salir de esa tormenta, o el fuego consumiría todas las respuestas antes de que pudieran entender la situación. Mientras el caos continuaba, el mundo de Abril se desvanecía, dejando solo preguntas y una angustia nueva. Abril se quedó paralizada, atrapada en un torbellino de emociones. Emiliano, con su rostro lleno de cenizas y miedo, parecía un invitado inesperado en medio del caos. «Nunca fue mi intención. Me amenazaron. Todo fue una trampa». Su voz rasgada se clavó en el aire. ¿Pero podía creerle? Todo lo que había construido sobre su rival era un castillo de arena, y ahora la marejada del fuego lo estaba derrumbando. Los gritos llenaban el hangar. «¡Corran!», alguien exclamó, aferrándose a la desconfianza. La figura de Luciano apareció a su lado, intentando sacarla de su aturdimiento. «Abril, sal de aquí». Pero ella no se movía. Sus ojos estaban fijos en Emiliano, buscando respuestas que parecían esconderse entre las llamas. El padre de Emiliano, con su presencia imponente, gritó: «¡Detente! ¡No le creas!». Pero las palabras murieron en el aire ante la creciente desesperación. Fue un momento crucial. El silencio se apoderó del lugar por un instante, solo interrumpido por el crujir de las estructuras que amenazaban con colapsar. Abril sintió un grito ahogado en su garganta. ¿Qué estaba pasando? De repente, un pensamiento inquietante la atravesó. Si Emiliano estaba atrapado en un juego más grande, ¿quién lo estaba moviendo? Y más importante aún, ¿cuál era su papel en todo esto? Un estruendo retumbó y otra explosión sacudió el suelo bajo sus pies. El hangar crujía y las llamas comenzaron a engullir el lugar. Era una escena aterradora. Todos corrían, pero ella no podía apartar la mirada de Emiliano. «No voy a dejarte aquí», gritó, rompiendo su estado de parálisis. Emiliano extendió su mano hacia ella. «Confía en mí». Pero en lugar de acercarse, ella se mojó los labios, insegura. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se había dispersado, y la mirada de Emiliano se tornó más intensa, más desesperada. «Tienes que saber la verdad. Sobre el Lynx, sobre mí». Abril apretó los dientes, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus manos. Con cada segundo que pasaba, la tensión a su alrededor aumentaba. ¿Qué verdad? Pero no tuvo tiempo para recibir una respuesta. En ese momento, una sombra se abalanzó sobre ellos. Un hombre emergió del humo,
con una máscara de gas y una actitud amenazante. «¡No lo toques!», gritó, apuntando con un arma a Emiliano. El ambiente se volvió tenso, el pánico reinaba. «¡Bájalo!», gritó Abril, sintiendo una urgencia que apenas podía describir. Emiliano se quedó mirando al desconocido, y los ojos de Abril se abrieron de par en par. El hombre con la máscara de gas sonrió cruelmente, como si hubiese estado esperando este momento. «Siempre fuiste un estorbo, Emiliano. Pero ahora es tu final». La brutalidad de la amenaza se sintió como un puñetazo en el estómago de Abril. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Corrió hacia Emiliano, pero el trueno de una nueva explosión retumbó, y las llamas se alzaron, llenando el aire con un grosero aliento de humo y calor. «¡Abril! ¡Atrás!», gritó Luciano, pero ella no podía retroceder. «¡Emiliano!». Su voz se alzó sobre el caos. «¿Por qué no me dijiste que había algo más? ¡Responde!». La desesperación resonaba en sus palabras, y ahí, en medio de la locura, vio la verdad reflejada en los ojos de Emiliano. Fue un instante, un fugaz momento de conexión. En ese intercambio vio algo que jamás habría imaginado: el miedo, la vulnerabilidad, una chispa de desesperación genuina. Y de repente todo cobró sentido. Las conexiones que no sabía que existían comenzaron a tejerse en su mente. Y luego, en un giro desgarrador, el hombre de la máscara lanzó un proyectil al aire. El tiempo se detuvo. Todos gritaron, pero la explosión fue ensordecedora. Una luz brillante que envolvió todo. Y en la confusión final, un grito resonó. «¡Es un traidor!». Abril quedó atrapada entre el fuego y la revelación. Su corazón palpitando como si quisiera salir de su pecho. ¿Cómo pudo ser que el verdadero traidor estuviera tan cerca de ella? ¿Emiliano era parte de un plan que la había dejado completamente desprotegida? La escena se oscureció y su mente giraba entre muchas preguntas. En ese último giro de los acontecimientos, todas las certezas que había terminado de construir comenzaron a caerse, dejando solo un mar de confusión en su mente. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y qué secretos la vida les había negado hasta ese instante pivotal? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y la esperanza, aunque tenue, seguía ardiendo. Abril quedó atrapada entre el horror y la confusión. Las llamas arremetían y el aire estaba cargado de humo y gritos. La figura del hombre enmascarado desdibujó la realidad, como una sombra siniestra en medio del caos. El corazón le latía con fuerza, dejando un nudo en su garganta. Tenía que actuar, pero la desesperación la embargaba. «¡Emiliano, corre!», gritó. Atravesaron el caos. El hombre de la máscara apretó su arma. Su mirada era fría y cruel. Las llamas eran un mar de luz y horror, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Emiliano, con su rostro cubierto de cenizas, miró a Abril buscando conexión, pero la duda lo invadía todo. «Abril, confía en mí». De repente, una explosión más resonó y el hangar tembló. La estructura crujió y un pedazo de metal voló por el aire. «¡No!», gritó Abril cuando el trozo se estrelló cerca de Emiliano, obligándolo a caer de rodillas. Su mirada desesperada buscaba la protección de Abril, y en ese momento su voz se elevó nuevamente. «¡Es un complot! El Lynx X7 es solo una pieza del rompecabezas. La verdad está oculta. Todo está conectado». Abril sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver el Lynx con esto? Cuestionó, la confusión apretándole el pecho. No comprendía. Las piezas de su realidad comenzaban a encajar de forma extraña, pero la clave seguía en sombras. «¡No hay tiempo!», gritó Emiliano. «¡Suéltame!». La figura enmascarada se movió, acercándose. Empezó a marchar hacia ellos. Su intención era clara. Abril sintió que su corazón se caía al suelo. Pero en ese instante, algo inesperado ocurrió. Justo cuando el desconocido levantó el arma, una sirena comenzó a sonar, atravesando el aire. Allí, al fondo, 2 vehículos de la policía se detuvieron. Luces rotando con rapidez. La multitud, en su mayoría ya dispersa, se alertó nuevamente. El aire se llenó de una nueva tensión, como si una tempestad estuviera a punto de estallar. «¡Deténganse!», gritó un oficial, y el sonido de la autoridad rompió el caos. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. La figura enmascarada se volvió, revelando su rostro con el movimiento. Era el padre de Emiliano. «¿Qué haces tú aquí?». La voz de Emiliano resonó, casi un susurro en medio del griterío. Abrumada, Abril buscó un significado en todo, cuestionando si había estado en el lado equivocado. «Esto es más grande de lo que imaginas, hijo», dijo el padre, su voz tensa. «No es quien piensas. Ellos están manipulando a todos. El proyecto del Lynx tiene algo oscuro detrás. No me lo puedes hacer cargar a mí». Abril sintió que el puñal de la traición le cortaba el corazón. ¿Era posible que la historia no fuera como la había interpretado? Todo este tiempo, Emiliano era más que un rival, y el padre, quien supuestamente era la figura autoritaria, debía estar detrás de una red de mentiras. «¿Qué te han hecho?», preguntó Emiliano, desesperación en su voz. Mientras las llamas comenzaron a ceder, la policía ya dentro del hangar. El oficial levantó su arma, apuntando a su padre. «¡Deténlo! ¡Es un traidor!». Abril se sintió caer en un abismo, pero no había más tiempo. Con cada palabra, la verdad se volvía más turbia. ¿Quién era realmente el traidor? ¿Podía confiar en Emiliano o en su padre? La realidad se rompió en un instante. ¿Todo lo que había creído era parte de un juego más grande? «Los secretos deben salir a la luz», gritó el padre, mientras se movía hacia atrás, haciendo que la atención se centrara en él. «Es tu historia la que nunca debería haber sido contada». Abril sintió que el aire se le escurría. Una mezcla de miedo y rabia le llenaba las venas. Al final, toda la lucha, la humillación, la traición, se resumían en un solo instante. ¿Qué haría con eso? La confusión era profunda, y mientras la escena se desmoronaba a su alrededor, una chispa de algo desconocido comenzó a florecer en su pecho. Una decisión frágil, pero poderosa, estaba a punto de surgir, y en ese caos otra explosión se escuchó. Abril sintió que el aire se hacía más denso a medida que el padre de Emiliano seguía hablando. «Es tu historia la que nunca debería haber sido contada». Sus palabras resonaron como campanas en medio del caos. La mirada de Emiliano entre el horror y la confusión llenaba la escena con un sentido de urgencia. Las llamas comenzaron a devorar el hangar, y el crujir de la estructura se hacía cada vez más aterrador. Las palabras del padre latían en la mente de Abril, como un eco que la empujaba a descifrar un misterio mucho más profundo. «¿Qué es lo que realmente ha estado oculto?», se preguntó, mientras el humo. Un hombre apareció en medio del fuego, y Abril lo reconoció enseguida. Era Iván, el mecánico que había estado a su lado. Pero no venía solo.
Detrás de él, dos figuras cubiertas con trajes de protección avanzaban rápidamente, sus rostros ocultos. ¡Salgamos de aquí!, gritó Iván, mientras mantenía el ojo en Emiliano. Pero lo extraordinario vino cuando una de las figuras se quitó la máscara. Era Esteban, el pasante idealista. Sin embargo, su expresión era todo menos idealista. «Esto es un juego que no entendemos», dijo, sus palabras resonando sobre el ruido de la explosión. «El Lynx X7 no es solo un avión, es un dispositivo militar. Todo fue parte de un plan mayor». Abrir los ojos a esa realidad fue como recibir un puñetazo en el estómago. Abril sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, y lo que parecía ser un simple sueño se transformaba en un monstruo. Mientras la multitud trataba de escapar, el padre de Emiliano soltó una risa amarga. «No puedes escapar de esto, hijo. Ellos siempre estuvieron un paso adelante». La traición caía como una sombra sobre todos, y la adrenalina empujaba a Abril a tomar una decisión. María, la madre de Emiliano, apareció, con un rostro pálido y ojos desorbitados. «Estás en peligro», gritó. «Ellos no quieren que la verdad salga a la luz». Abril sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que todos estuvieran envueltos en esto? ¿Cuáles eran los secretos que volaban en el aire? El hangar, en su agónica lucha por mantenerse en pie, crujió nuevamente. Fue entonces cuando, en una explosión repentina, lo que parecía ser la parte más débil de la estructura cedió, dejando caer una tramesa enorme en dirección hacia ellos. En un instante, Abril se lanzó hacia Emiliano, empujándolo fuera del camino justo a tiempo, pero no antes de que la sombra de la travesa lo alcanzara. El tiempo se detuvo. El sonido del impacto fue ensordecedor, y los gritos se desvanecieron en un vórtice de caos. Todo lo que quedó fue un silencio casi palpable. Abría sus ojos, sintiendo que una fuerza la empujaba. La adrenalina era pura, pero el entorno era un desastre. Al levantarse, Abril miró a su alrededor y vio a todos paralizados. El padre de Emiliano yacía en el suelo con un brazo roto. La madre de Emiliano lloraba descontroladamente. Y Emiliano estaba de pie, apagando las llamas de su chaqueta. «No es lo que piensas», dijo, su voz temblando mientras su mirada cambiaba de pánico a determinación. «No sabía, no tenía idea de lo que mi padre realmente planeaba». Abril tragó saliva. El mundo se sentía completamente al revés. «¿Qué estás diciendo?». La urgencia la llevó a empujarlo hacia el lado. Pero él solo se quedó ahí, mirándola a los ojos. «Tú eres la clave para descubrir la verdad. Tienes que ayudarme a detenerlo». La confusión lo llenaba todo. El fuego seguía ardiendo, pero en su interior la pregunta se había encendido con más fuerza. ¿Podía confiar en él? El caos a su alrededor se transformó en un ruido ensordecedor, y todo, cada secreto y traición, se resumía en un instante crítico. De repente, en medio de la confusión, se escuchó el sonido familiar de un motor. ¿Un avión? Abril miró hacia arriba, y el horror la golpeó. Una sombra se dibujó sobre el hangar, con una forma familiar. «No», gritó mientras la inspección se tornaba en absoluto terror. ¿Era posible que el Lynx TX-7 volara sobre ellos ahora, como un ángel de la muerte? La escena se llenó de desesperación. Con cada segundo, las respuestas estaban siendo llevadas a un vuelo incierto. Y Abril, en el centro de todo, comprendió que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Abril sintió como el aire se volvió aún más pesado. La sombra del Lynx X7 se cernía sobre el hangar.
una amenaza palpable que parecía burlarse de todos ellos. Estaba a punto de gritar cuando una explosión más fuerte resonó. El sonido la sacudió, como si un rayo hubiera caído justo a su lado. El hangar tembló, y de manera casi mágica, el avión comenzó a girar en el aire, como una especie de ave de presa. Abril no podía apartar la vista, hasta que de repente el cielo se oscureció. Un grito agudo rompió la tensión. ¡Mamá! Era la voz de un niño que salió de detrás de la multitud, corriendo hacia ellos. Era Miguel, el mismo niño que había alertado sobre el coche de Emiliano. El pequeño se detuvo, saliendo con una carta arrugada en la mano. «Hay algo que deben ver». Abril sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin pensarlo dos veces, se acercó al niño. Justo cuando la multitud comenzaba a murmurar, intrigada por lo que podía contener el papel. «¿Qué es eso, Miguel?», preguntó, la voz tensa. «Abril, debes leerlo», dijo Miguel, con ojos asustados. «Lo encontró mi hermana en el parque». La urgencia en su tono hizo que Abril se agachara para mirar mejor el papel, su corazón latiendo frenéticamente. Desdobló la carta, y las palabras se dibujaron ante sus ojos, como un eco del pasado. A los involucrados en el proyecto Lynx X-7, la verdad es más oscura de lo que imaginan. Sus vidas son un juego en manos de quienes manejan el poder. Si buscan respuestas, encontrarán más que solo traición. Las palabras fueron una puñalada en su corazón. A su lado, Emiliano palideció. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz una mezcla de incredulidad y miedo. Abril sintió que el mundo se derribaba. Todo lo que conocían, todo lo que habían peleado, se desvanecía. ¿Quién envió esto? Su mano temblaba mientras sostenía la carta. Justo en ese momento, la figura del hombre enmascarado apareció entre el humo con un gesto despectivo. «Yo», dijo, caminando hacia ellos con una seguridad inquietante, «soy quien ha movido los hilos en este juego». Los murmullos estallaron en la multitud. Luciendo un traje oscuro que contrastaba con el caos, el hombre sacó un dispositivo de su bolsillo, un control remoto con varios botones rojos. «No entienden por qué están aquí. El Lynx Y-7 no es solo un avión. Es lo que cada uno de ustedes necesita. Poder». El ambiente se heló. Abrían los ojos. ¿Qué? Emiliano apenas pudo articular. Este proyecto estaba destinado a la guerra, un arma que controla no solo cielos, sino mentes. Cada palabra de aquel hombre resonaba con fuerza, y los rostros se fueron tornando pálidos. Pero todo cambió cuando se dieron cuenta de que el éxito no estaba en su control. Abril sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién era realmente este hombre? La verdad se desnudaba ante sus ojos, pero justo antes de seguir, el hombre apretó un botón. Un estallido resonó. El Lynx X-7 giró de golpe y una compuerta se abrió en su fuselaje. De ella emergió algo que hizo que el estómago de Abril se encogiera. ¿Qué demonios es eso? El pánico se extendió como un fuego que arrasa todo a su paso. De la compuerta, un grupo de figuras encapuchadas descendió, cada una conectada a un arnés de paracaídas. Son soldados controlados y entrenados para obedecer. Si no controlan el Lynx, ellos lo harán. Abril sintió que la desesperación la envolvía. Pero, ¿por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué significa todo esto? La realidad se tornaba en una espiral sin control. El hombre se rió, una risa fría que hizo eco entre los gritos. Porque, querida, a veces debemos perder más de lo que imaginamos para encontrar la verdad.
Ustedes no son solo piezas en este tablero, sino parte de algo mucho más grande. Abril miró a Emiliano. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Esto era lo que había detrás de todo? La duda comenzaba a germinar en su mente, sembrando un caos aún mayor. Y en ese instante, un nuevo giro del destino cambió todo. Una explosión en la puerta trasera reveló aún más figuras salir a la luz. Pero no eran soldados, eran otros, buscando respuestas, clamando por justicia. Abril sintió que su mundo giraba, mientras la realidad se transformaba nuevamente. La lucha apenas empezaba. En el aire flotaba una incertidumbre. ¿De quién podían fiarse realmente? ¿Y qué consecuencias traería este nuevo juego? La verdad seguía siendo un laberinto sin salida, y la noche caía inexorablemente sobre ellos. Abril sintió que el aire se volvía aún más pesado. Las sombras del Lynx X7 se cernían sobre todos como un presagio espantoso. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras cada palabra del hombre enmascarado revelaba un horror inimaginable. Las llamas danzan a su alrededor, convirtiendo el lugar en un infierno. De repente, algo se apagó en el aire. Un grito resonó, y todos los ojos se volvieron hacia Miguel, el pequeño con la carta. ¡Bajen!, exclamó, sus ojos desorbitados mientras señalaba al cielo. Abril levantó la vista justo cuando el Lynx comenzaba a descender en un ángulo fortísimo, sus alas brillando como cuchillas afiladas en medio del caos. ¿Qué está haciendo?, preguntó Emiliano, su voz temblando. La multitud comenzó a dispersarse, empujándose unos a otros, gritando. Abril sintió pánico y adrenalina al mismo tiempo. El avión se acercaba, cada vez más bajo, cada vez más amenazador. «¡Es una trampa!», gritó alguien del fondo. «¡Corre!». Antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor llenó el aire. El motor del Lynx rugía como un animal hambriento. Y luego ocurrió algo inimaginable. Al descender bruscamente, el avión giró en un lado, desplomándose a una velocidad aterradora, como si estuviera a punto de estrellarse. Abril se sintió paralizada. «Emiliano, tenemos que irnos», insistió, estirando su mano hacia él, pero un sonido sordo la detuvo. La multitud quedó en shock cuando un chorro de fuego salió disparado del fuselaje del Lynx. Era una llamarada imprevista que engulló. «¡Oh!», gritó Emiliano mientras el fuego se elevaba, creando una imagen infernal. La cara del hombre enmascarado se iluminaba por el rojo ardiente. Su risa cínica resonaba como un eco demoníaco. «Este es el final de su cuento de hadas. Gracias por los sacrificios». Y entonces, de repente, como si el universo hubiera decidido dar un vuelco aún más devastador, la estructura del hangar comenzó a crujir. Abrir un boquete enorme en una de sus paredes. Chispas volaban y el polvo se alzaba, cubriendo todo con una oscuridad opresiva. Una sombra se movió rápido entre el humo, y tan prolongado como un susurro de maldad, un hombre apareció. Era el padre de Emiliano, pero su expresión era diferente. «¡Voy a acabar con esto!», exclamó con fervor. Sin previo aviso se abalanzó contra el hombre enmascarado, y los dos comenzaron a luchar en el centro del caos. La multitud observaba paralizada, mientras los dos hombres rodaban por el suelo entre gritos de horror. El tiempo se detuvo. De pronto,
Se escuchó un ruido atronador. El motor del avión empezó a fallar y las luces de emergencia comenzaron a parpadear. La escena se volvió caótica. Chispas y humo queriendo devorarlos a todos. Fue durante ese instante de confusión que la carta que Miguel llevaba se desvaneció entre las manos de Abril. ¡Miguel!, gritó, pero el niño, por alguna razón, había desaparecido en la multitud. Todo se volvió locura. Los rincones se oscurecieron, justo cuando el enfrentamiento se alzaba a un nuevo nivel de violencia. Emiliano gritó: ¡Es un traidor!, mirando, ahora entre llantos, a su padre con reproche. El mundo cambiaba en ese preciso instante. Las revelaciones surcando la atmósfera como descargas eléctricas. Abril sintió un golpe en el pecho, comprendiendo que la totalidad de su vida, sus sueños, su lucha por el Lynx X7, todo había sido una ilusión construida sobre un mar de mentiras. ¿Cuál es la verdad?, se preguntó en medio del ruido. Una línea entre los que debían caer y los que debían levantarse. Entonces, el hombre enmascarado, frente a este choque visceral de emociones, quitó su máscara. Todos quedaron paralizados por un instante. Era alguien que Abril nunca habría imaginado ver. «Soy tu madre, Abril». El mundo se detuvo. Cada palabra que pronunciaba era una bomba que resonaba en el caos. La mandíbula de Abril se cayó. ¿Qué? El tiempo parecía helarse. Los secretos nunca revelados comenzaron a agigantarse en su mente. ¡Tu madre! ¡No puede ser! La confusión se apoderó de ella. La verdad interrumpía el caos con su aguda revisión de las realidades. La madre desaparecida, la historia rota. La búsqueda de respuestas ahora tenía un rostro. Abrir su corazón a esa revelación era como abrir una herida que nunca había cerrado. Emiliano, tembloroso a su lado, murmuró: ¿Es eso posible? Abril sintió el terror y la incredulidad cruzar su piel como una ola de frío. ¿Qué iba a hacer con todo esto? Las conexiones, las traiciones, la lucha en la que se había visto enredada, todo iba a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mientras la sombra del desastre se acercaba, la verdad comenzaba a desmoronarse. ¿Podía fiarse de su madre? ¿Y qué haría con la perspectiva de que sería parte de un juego mucho más grande de lo que había imaginado? Abriría la puerta a nuevas preguntas. ¿Era Emiliano parte de ese juego? La traición estaba tan presente que constantemente caminaba a su lado. Y así, en medio del destruido hangar, entre pánicos y sombras, los hilos de su historia se entrelazaban más profundamente, dejando un futuro incierto y desconcertante. Las elecciones que tomaran ahora marcarían su destino, pero con cada verdad que salía a la luz, que el abismo de la traición y la lealtad se volvería aún más profundo. Todo estaba a punto de estallar de una manera que jamás habían previsto. Abril sintió que el aire se volvía más espeso a su alrededor. Las palabras de su madre, llenas de revelaciones, reverberaban en su mente mientras las llamas danzaban con fuerza cerca de ellos. Pero lo que vino a continuación la dejó sin aliento. El hombre enmascarado, que había estado acechando desde las sombras, sonrió cruelmente. Tu madre tiene razón, Abril, pero hay algo que no entiendes. Su voz resonó, como si cada palabra estuviera cargada de poder, haciendo que todos a su alrededor retrocedieran un paso.
Y justo cuando parecía que se desataba el caos, de repente se escuchó un fuerte zumbido en el aire, como un enjambre de abejas. Abría la boca para preguntar qué estaba pasando, cuando un dron de gran tamaño surgió del humo, descendiendo rápidamente. La multitud contuvo la respiración al instante. El ambiente se heló. El dron se posó suavemente en la parte trasera del hangar, y una extraña luz comenzó a parpadear en su exterior, proyectando sombras distorsionadas. «¡Esto es solo el comienzo!», continuó el hombre enmascarado, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. «Tu madre y tú están en el centro de un diseño mayor. Este dron puede grabar todas sus interacciones en tiempo real. Y tú, Abril, tienes que decidir rápido qué hacer». Abril sintió que el mundo se le caía encima. «¿Qué estás diciendo?», su voz salió rasgada, casi un susurro. Las piezas de un rompecabezas que no comprendía comenzaron a encajar de una manera inquietante, revelando un panorama aterrador. ¿Qué estaba grabando el dron? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Estamos en peligro, Emiliano. ¡Ten cuidado!», gritó. Pero la tensión aumentaba al ver cómo los ojos de Emiliano miraban al hombre enmascarado, como si buscara una verdad oculta allí. El hombre se retiró un paso y con un gesto teatral presionó un botón en el dron. Las luces comenzaron a girar, proyectando imágenes en las paredes del hangar. Abría sus ojos con horror al ver filmajes que mostraban la vida de ella y su lucha por diseñar el Link X7. Momentos íntimos, discusiones y sueños compartidos, todo capturado y expuesto sin su conocimiento. «No, esto no es posible», dijo Abril, su corazón latiendo con un nudo en la garganta. «¡Detén esto!». Las imágenes se hicieron más vívidas, mostrando más. Incluso las peleas con Emiliano, las conversaciones privadas compartidas en el taller, revelando secretos que pensó proteger de todos. «Eres parte del espectáculo, Abril», dijo el hombre, con una risa fría. «Esta es la verdadera historia. La traición, el dolor y todo eso se convertirá en un producto que venderemos al mundo». Abril sintió un ardor en su pecho. Todo lo que había luchado, lo que había soñado, convertido en un espectáculo para el entretenimiento de las masas. «No, no puedes hacer esto», murmuró, sintiendo la urgencia de cambiarlo. Pero justo en ese momento, el dron pulsó y se detuvo, revelando un mensaje en la pantalla. «Si quieres salvar tus sueños y proteger a los que amas, deberás elegir a quién apoyar». Las palabras eran claras pero aterradoras. No era solo una decisión personal, era una elección entre lealtades, entre su madre y su enemigo. Todo se sentía como una broma macabra. De repente, un grito desgarrador resonó. «¡Corran!», alguien en la multitud exclamó, mientras el dron comenzaba a hacer estallar llamas de su parte inferior, liberando un gas inflamable en el aire. «¡Atrás!». Gritos y pánico estallaron, y la gente empezó a dispersarse en todas direcciones. Abril levantó la vista y vio que el dron estaba brillando intensamente. «¡Ahora!», gritó, aunque la tensión la mantenía inmóvil. Las llamas se acercaban, el aire ardía y el caos se desataba. La sombra de su madre la miraba con súplica en sus ojos. «Abril, confía en mí», gritó su madre. Pero la presión en el pecho de Abril se volvía insoportable. ¿Confiar en quién? La confusión y la ira se mezclaban en su mente.
Las luces del dron comenzaron a girar, y eso pareció ser la señal del infierno desatado. Un fuerte estallido la sacudió, y en un instante todo se tornó negro. Las imágenes de su vida, los secretos, las traiciones, el futuro, todo se desvaneció. Pero antes de perderse en la oscuridad, una última pregunta estalló en su mente. ¿Podría recuperar su vida? ¿O sería atrapada en el espectáculo para siempre? Abril sintió que el aire se hacía más denso, mientras el dron parpadeaba en su frente. Su luz amenazante era como la mirada de un depredador al acecho. En cuestión de segundos, el caos se desató a su alrededor. Un batiburrillo de gritos y desesperación. La sombra del Lynx X7 sobrevolaba, como un símbolo de todo lo que había perdido. ¡Es una trampa! ¡Esto es un espectáculo!, gritó su madre, una mezcla de ira y temor cruzando su rostro. Pero antes de que pudiera procesar la situación, el hombre enmascarado se movió rápidamente. Sus gestos eran rápidos y precisos. Presionó un botón en el dron y un rayo de luz brilló intensamente, envolviendo a todos en un cono de blanquecino y tembloroso resplandor. Abril se cubrió los ojos y cuando levantó la vista, todo había cambiado. El dron, ahora inmóvil, proyectaba una serie de imágenes, no solo de ella y Emiliano, sino de un mapa, un plano detallado del Lynx X7. ¡Miren!, gritó alguien entre la multitud. Los murmullos crecieron. Confusión y terror se mezclaban en el aire. Las líneas en el mapa se entrelazaban en un triángulo que conectaba a varios nombres. Fue cuando uno de ellos hizo que el estómago de Abril se encogiera. Luciano. ¿Qué? ¡No puede ser!, pensó. Su corazón se aceleró, mientras su mente buscaba sentido. ¿Por qué el nombre de su amigo aparecía? ¿Ahí? ¡No podía ser! Las imágenes cambiaron nuevamente, mostrando una escena del pasado. Una reunión clandestina en una habitación oscura. Una voz resonó desde el dron. Bienvenidos al verdadero Proyecto Lynx, donde las ilusiones se convierten en control. El hombre enmascarado sonrió, un brillo siniestro en sus ojos. Esta es la verdad que nunca quisieron que conocieran. Cada uno de ustedes ha sido una pieza en este tablero. Abril sintió que el aire se le salía del pecho. ¿Qué había hecho Luciano? ¿Hubiera él estado detrás de todo esto? De repente, un sonido ensordecedor apagó los murmullos de la multitud. El hangar tembló y la estructura comenzó a hacer crujir ruidos espeluznantes. ¡Abril, sal de aquí!, gritó Emiliano, sus ojos llenos de pánico. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Un segundo dron comenzó a descender, pero este estaba desactivado. Abrió un compartimento y en un giro inesperado, un grupo de personas encapuchadas salió disparado, cada uno sosteniendo un dispositivo similar al que había mostrado el dron anterior. ¡Cálmense! ¡Estamos aquí para ayudar!, gritaron. Abril sintió un torrente de preguntas en su cabeza. ¿Quiénes eran? Pero antes de que pudiera reflexionar, el hombre enmascarado, aún en pie, desenfundó un objeto. «No pueden detener lo que ha comenzado», dijo con un tono amenazador. La figura de su madre avanzó. Sus ojos decididos brillaban en medio del caos. «No es tu decisión. Esto no es solo un juego». En un instante, las luces comenzaron a parpadear y los drones empezaron a cargar sus armas. Pero la sorpresa no terminó allí. Todo el entorno se volvió un desenfreno mientras el hangar empezó a ceder. Grúas y metal cayeron como un dominó que se desplomaba.
Abril solo pudo pensar en la verdad oculta en ese instante. ¿Era Luciano realmente un traidor? ¿O había algo más que no habían vislumbrado aún? La conexión entre todos ellos era más fuerte de lo que pensaban, pero no podían arriesgar más. Y en medio de esa vorágine, una figura emergente entre el caos la mantuvo en vilo. Era Luciano, apareciendo como un espectro, pero con la sonrisa de un hombre que tiene una revelación completamente distinta en mente. Esto es solo el comienzo. Abril, las piezas han sido movidas, pero tú eres clave. Sus ojos lucían ardientes de una convicción que la sorprendió. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando entre la confusión y el temor. Las imágenes en el dron se interrumpieron abruptamente, y el caos a su alrededor dejó de ser relevante. La verdad a la que no podía escapar colisionaba contra su propia realidad. Todo lo que había creído se desvanecía, y en ese momento la línea entre el bien y el mal se desdibujaba. ¿Podría Luciano haber estado intentando protegerla todo este tiempo? ¿Y quién era el verdadero enemigo? ¿La figura sombría o su propio corazón? El tiempo se detuvo, y en esa incertidumbre la vida de muchos pendía de un hilo.